¿Qué tal, chicos de octavo grado? ¿Cómo han estado? Eh, Estamos empezando esta semana con lo que son clases del tercer parcial. Y en este tercer parcial pues es como una continuidad en la parte de geometría que hemos visto de la unidad número 4 del segundo parcial. En este caso nos vamos a concentrar en la parte de cuadriláteros. Lección uno, sección uno, siempre el mismo nombre, en este caso cuadriláteros. Es una sección o una unidad muy bonita la que vamos a analizar. Y seguramente ustedes ya tienen una idea de lo que son los cuadriláteros porque lo han visto desde la escuela. Bien, jóvenes, entonces para poder nosotros desarrollar la clase de hoy, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar el ejemplo 1.1 para darle respuesta a estas cuatro preguntas que tenemos acá en base al esquema. Y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de esas, en este caso, de esas preguntas que tenemos por ahí eh, utilizando pues el esquema que tenemos por acá. Vamos a cortar la primera pregunta. En este caso nos dice el ejemplo 1.1, observa el cuadrilátero ABCD y conteste lo siguiente. El cuadrilátero, vean que siempre utilizo para nombrar un cuadrilátero letras mayúsculas. ¿Qué significan los cuatro vértices que conforman ese cuadrilátero? A, B, C. Los vértices pues es la intersección donde están donde coinciden dos lados de ese cuadrilátero, pues ahí se forma un vértice. Y ese cuadrilátero está nombrado pues con esas letras mayúsculas A, B, C, D. Bien, vamos a tomar entonces la primera pregunta, que es esta de aquí. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el lado AD? Lo vamos a llevar a nuestra pizarra, por acá vamos a trabajar y vamos a tomar también la figura, vamos a cortar la figura rápidamente y la vamos a llevar a la pizarra, ¿no? La tenemos por acá. Bien, entonces nos dice qué lados del cuadrilátero coinciden. Fíjate bien, vamos a ir por partes. Me dice a mí qué lados del cuadrilátero, que es este que está aquí, coinciden con los mismos vértices, en este caso del lado del cuadrilátero AD. AD, pues evidentemente es el lado que tenemos de aquí. Vamos a marcar aquí en rojo, de este lado, ¿no? Nos dicen qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el lado AD. En este caso, como son lados, vamos a colocar aquí de otro color. Nos damos cuenta que los lados que coinciden con este vértice y con este otro vértice de aquí, pues va a ser el lado, en este caso AB, que tenemos por acá, y va a ser entonces el lado, en este caso, DC o CD, como lo quiera llamar. Esos lados que tenemos por acá pues coinciden con los vértices, en este caso, del lado AD. Por tanto, en este caso de aquí, nuestra respuesta en este caso de acá, serían que los lados, en este caso, el lado AB y el lado, en este caso, DC, como lo puedes ver tú aquí en amarillo, pues coinciden en este caso con los vértices del lado AD que tenemos por acá. Este es el vértice, este es otro vértice, vértice A, el vértice D. Y en esos vértices pues coinciden estos lados, el lado AB y el lado DC. Bien, ya entonces contestamos la primera pregunta. Veamos entonces cuál es la segunda pregunta de que nos dice el problema. Segunda pregunta. Y la vamos a cortar y la vamos a llevar a nuestra pizarra. En la segunda pregunta nos dice qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el lado AD. Nos preguntan otra vez, ¿qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el lado AD? Evidentemente, primero que nada vamos a borrar esto de acá. Borrando eso de ahí. Evidentemente, el único lado que no coincide con los vértices de AD, pues sería el lado, en este caso, BC, que acabo de marcar. Lo vamos a marcar en otro color para que se pueda ver mejor. Vamos a marcar en color rojo para que pueda denotarse mejor. Pues eso que acabo de marcar, ese lado, vea que no coincide ni con este vértice de aquí, con este vértice de acá no coincide, ni tampoco con este vértice de acá. Por tanto,
como respuesta, el único lado que no coincide, pues sería en este caso el lado BC. No coincide con ningún vértice con el lado AD en este caso. Bien, ya hemos contestado entonces dos preguntas. Y estas preguntas que hemos contestado nos van a llevar a una reflexión final que lo vamos a ver más adelante. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? Vamos a analizarlo ahora. Vamos a analizar esta pregunta en nuestra pizarra por acá. Nos dice: ¿qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? Primero que nada, ubiquemos dónde está el ángulo A. Evidentemente el ángulo A, vamos a borrar esto de aquí. El ángulo A está formado por lo siguiente. Vamos a ponerlo en verde para que se pueda denotar mejor. Ese ángulo A está formado por este lado, que es el lado AB, y está formado por el lado AD. Estos dos lados que están aquí, estos, me están formando entonces este ángulo A que tenemos acá. Entonces, como respuesta, me preguntan qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A. Pues en este caso serían el ángulo B que tenemos por aquí. Este ángulo de acá, vamos a borrar aquí. Pues sería entonces el ángulo B. Y también sería el ángulo D. Entonces, como respuesta, tendríamos por aquí que sería el ángulo B y el ángulo, en este caso, el ángulo D. Ese sería entonces nuestra respuesta en la tercera pregunta. Veamos entonces la última pregunta. La última pregunta nos dice: ¿qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado, fíjate bien, un lado con el ángulo A? Entonces vamos a llevar esa pregunta a nuestra pizarra y la vamos a contestar acá. Nos preguntan: ¿qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado con el ángulo A? Pues evidentemente el único ángulo que no comparten pues sería el ángulo C, ¿no? Entonces aquí como respuesta, el ángulo C no comparte ni un lado con el ángulo A. Es el único ángulo, fíjate bien, el ángulo C está formado por el lado DC y por el ángulo BC, que no comparten ningún lado con el ángulo A. ¿Ok? Por tanto, la respuesta sería que es el ángulo C. Bien, ya hemos contestado entonces las cuatro preguntas iniciales, y estas cuatro preguntas entonces iniciales nos van a llevar a la siguiente reflexión que aparecen en tu libro. En esta parte del video, espero que hayas contestado las preguntas para el video en esta parte, para pasar a lo siguiente. Voy a borrar acá rápidamente esta parte de aquí, la borro, y vamos a pasar entonces a la presentación por acá, y vamos a llegar a la siguiente conclusión, en base a lo que acabamos de hacer. En un cuadrilátero entonces, en resumen, dos lados van a ser adyacentes, fíjate bien esta palabra, adyacentes, si coinciden en un vértice. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vértice que estoy marcando en verde. Este lado que está aquí con este otro lado que estoy marcando en verde, estos dos lados son adyacentes. También yo puedo decir que aquí tengo un vértice, que este lado de aquí con este otro lado de acá también serían adyacentes. Adyacentes es que si coinciden, los dos lados coinciden en un mismo vértice. Entonces, cuando coinciden en un mismo vértice, a esos lados se les llaman adyacentes. Bien, también dos lados son opuestos si no coinciden en un vértice. Por ejemplo, este lado de aquí sería opuesto con este lado de acá porque no coinciden en un vértice. ¿Ok? Como no coinciden en un vértice, pues serían opuestos. Al igual que este lado de aquí que tenemos por acá sería opuesto con este lado de acá, evidentemente porque no coinciden en ningún vértice. Como no coinciden en un vértice, son lados opuestos. Lo vamos a marcar en este caso, que este lado de aquí con este lado de aquí son opuestos y que este lado de aquí con este otro lado de acá son opuestos. No coinciden en ningún vértice. También dos ángulos son adyacentes si comparten un lado del cuadrilátero. Entonces, volviendo acá, dos ángulos son adyacentes si comparten un lado del cuadrilátero. Es decir,
este ángulo que tenemos por acá sería un ángulo adyacente con este ángulo de acá porque comparten un lado. Y también serían adyacentes con este ángulo de acá porque también están compartiendo un lado con respecto a este ángulo que tenemos por acá marcado. Por eso que están indicando estas flechitas que este ángulo de aquí es adyacente tanto con este como con este otro que está marcando aquí esta flechita en rojo. Y por último, dos ángulos son opuestos si no comparten un lado del cuadrilátero. Entonces quiere decir que este ángulo de aquí es opuesto con este ángulo de acá y que este ángulo de aquí sería opuesto con este otro ángulo de acá. Que si utilizo letras para que se me pueda entender mejor, si yo tengo acá que este es A, este es B, que este es C y que este es D, estoy diciendo que el ángulo A, en este caso, es opuesto, lo voy a abreviar, con el ángulo, en este caso el ángulo C. Y también estoy diciendo que el ángulo B, en este caso, es opuesto, en este caso, con el ángulo D. Es decir, son opuestos si no comparten un lado del cuadrilátero. Por esa razón, entonces, son opuestos. Bien, siguiendo entonces con la presentación de esta clase, vamos a hacer el ejemplo 1.2 que dice lo siguiente. En el ejemplo 1.1, que es el mismo cuadrilátero que tenemos acá, identifique los lados que son adyacentes al lado CD, es este lado de acá, y los que son el lado opuesto al lado CD. En este caso, pues tenemos que los lados adyacentes a CD, recuerden que adyacentes que comparten pues un vértice, CD, este es el lado, voy a marcarlo acá, este es el lado que estamos analizando, este de aquí, nada más que con una rayita un poquito más derechita por acá, más o menos ahí, este es el lado CD, evidentemente aquí está este vértice y este otro, pues lados adyacentes, pues sería en este caso el lado AD, comparten este vértice, y también sería el lado BC porque están compartiendo este otro vértice de acá. Por tanto, los lados adyacentes al lado CD serían AD y BC como lo acabamos de marcar aquí en color verde. Por otro lado, nos dicen el lado opuesto a CD. Entonces, tenemos aquí el lado CD, el lado opuesto a CD. Recuerden que opuesto es que no coincide en ninguno de los vértices y el único lado que no coincide con uno de los vértices pues sería este lado de acá, ¿no? Que en este caso sería el lado BA, que es lo que tenemos por acá. Por tanto, el lado opuesto al lado CD sería entonces BA. ¿Por qué BA? Porque no coincide con ninguno de los vértices con respecto al lado CD. El ejemplo 1.3 ahora clasifique los siguientes cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. Entonces me dan este esquema, evidentemente en este esquema lo que hay que analizar es que hay cuadriláteros donde hay un par de lados que son paralelos, por ejemplo estos que están marcados, por ejemplo este lado de aquí me está indicando que es paralelo con este y que este lado que tiene doble flechita me está indicando que es paralelo con este lado. Entonces vean que en este esquema que tenemos por acá tenemos 1, 2, 3, 4 cuadriláteros que tienen un par de lados que son paralelos entre sí. Este par es paralelo y este otro par es paralelo. Por tanto, tenemos esa clasificación. También tendríamos cuadriláteros donde solo tenemos un par de lados que son paralelos. Por ejemplo, este que estoy señalando, voy a marcarlo. Este y este. Pues estos tres que tenemos por acá, pues solo tienen un par de lados que son paralelos. En cambio, estos que voy a marcar con AX, este otro, lo que estoy marcando con AX, que estoy marcando por acá, pues tienen dos pares de lados que son paralelos entre sí. Y por otro lado, que voy a marcar con un puntito, tengo cuadriláteros en los cuales ninguno de sus lados pues son paralelos entre sí. Entonces tenemos una clasificación de cuadriláteros donde dos pares de sus lados son paralelos, otra clasificación de cuadriláteros donde tenemos que un solo par de lados son paralelos y la última clasificación de ellos es que ninguno de sus lados de los cuadriláteros pues son paralelos entre sí.
A esa clasificación que he marcado con una flechita, con una X, con un punto, pues tienen un nombre en particular. Tienen una clasificación de ellos. Y vamos a ver cuál es la clasificación de ellos. Entendiéndose claramente que el símbolo de una flechita sobre AD y BC significan que AD es paralelo con BC. Igual ocurre con los lados AB y DC. El símbolo de doble flechita indica que esos lados también son paralelos, como ya lo he explicado por acá. Entonces la respuesta sería que tenemos un grupo de dos pares de lados opuestos paralelos, que es lo que te había indicado con una flechita por ahí. Tenemos un segundo grupo donde un par de lados opuestos son paralelos. Y tenemos un tercer grupo donde los lados opuestos no son paralelos. Muy importante esta parte porque es cada uno de estos grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, pues de acuerdo a sus pares de lados opuestos paralelos, tienen un nombre. ¿Sí? Cada una de estas tres clasificaciones que tenemos aquí, o tres grupos, va a recibir un nombre. Ese nombre tiene los nombres son como siguen a continuación. El cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Y esta definición clave, esta definición que te voy a marcar aquí es muy clave. ¿Qué es un paralelogramo entonces? Es aquel que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Eso es un paralelogramo. Ahora, hay otra clasificación de los cuadriláteros. Un cuadrilátero con solo un par de lados opuestos paralelos se llama trapecio. Es decir, cuando solo tenga un par de lados opuestos paralelos a este cuadrilátero se le llama trapecio. Y en el caso de que el cuadrilátero no tenga lados opuestos paralelos a ese cuadrilátero se le llama trapezoide. Entonces, si yo regreso a la diapositiva anterior, te darás cuenta que a este caso de aquí se llamaría entonces este grupo de aquí se llama paralelogramos, a este grupo de aquí se llama trapecio y a este grupo número 3 se llama trapezoide. Bien, como tarea entonces, jóvenes, van a tener que desarrollarme el ejercicio 1.1 y el ejercicio 1.2. En el 1.1 es en el cuadrilátero, este cuadrilátero ABCD de la derecha, me van a identificar cuáles son los lados adyacentes al lado AB. Recuerden que adyacentes es los que están pegados con los vértices de ese lado que estamos analizando. El lado opuesto es que el lado que no coincide con ninguno de los vértices del lado en análisis, que en este caso es el lado AB. Los ángulos adyacentes al ángulo C, ángulos adyacentes pues es lo que tienen en común un lado con respecto a este ángulo, y el ángulo opuesto al ángulo C, ¿sí? Analizando este ángulo, ¿cuál sería el opuesto a este ángulo? Y por último, en el ejercicio 1.2, de los grupos formados, se escribe si son paralelogramos, trapecios o trapezoides, escribiendo en esta rayita, pues, si estos son, a qué grupo pertenece cada uno de los nombres que aparecen por acá. Recordándote que si tienes alguna duda o alguna inquietud, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te puedo ayudar con tus tareas. Hasta la próxima clase.